Excelente, muchísimas gracias, Shahira. Saludos a todos, gracias por la puntualidad, gracias por la presencia, para abordar un tema bastante relevante, bastante de actualización, bastante desafiante también para quienes de alguna manera están involucrados en la gestión operativa o deseen estar involucrados en la gestión operativa de los activos, de los proyectos, de cualquier actividad que puede estar relacionada a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos. Cuando hablamos de gestión operativa, y un poco a manera de introducción, hablamos de un ámbito no solamente relacionado a operaciones, porque si bien su nombre nos podría dar algún indicio de que se tratase, ¿no?, de solamente operaciones, pero en realidad el alcance es muchísimo mayor. Cuando hablamos de la gestión operativa de un activo, cuando hablamos de la gestión operativa de un proyecto de hidrocarburos, estamos hablando de todo lo que está relacionado directa o indirectamente a la operación propiamente dicha, el mantenimiento o la integridad de los activos, que enmarca mucho la confiabilidad y la disponibilidad para poder realizar una operación de manera correcta, para alcanzar esos famosos indicadores que nos proponen o que están planteados, ¿no?, como medida de desempeño de una determinada actividad. La gestión de seguridad, ahora que se discute, que se habla mucho sobre nuestro verdadero estándar o el verdadero nivel de estándar que debemos tener en la industria, considerando que somos una industria de alto riesgo. Y cuando hablamos de seguridad, pues hablamos de múltiples normas, estándares, sistemas de gestión, que depende de una u otra medida a los cuales la compañía desee o se adhiera, ¿no? Ese famoso compliance, ese famoso nivel de seguridad o la cultura de seguridad que tanto hablamos, o que a veces, muchas veces pregonamos, pero que no encontramos un enfoque, o que a veces necesitamos direccionarlo o aterrizarlo de mejor manera, ¿no? Hablamos de la gestión de contratos, por ejemplo, ¿no? En muchas de nuestras actividades, si más no me equivoco, en todas, de una u otra manera, algún contrato está involucrado. Algún contrato de operación, algún contrato de servicio, algún contrato de mantenimiento integral, algún contrato de acompañamiento, de asesoría, de asistencia técnica, contratos de suministro. Estamos hablando de una actividad que cada vez toma mayor relevancia por el valor que podemos obtener y obviamente por los riesgos que pueden estar asociados a ello. Entonces, en cada uno de estos aspectos está involucrada la gestión operativa. Son parte de la gestión operativa que debemos llevar, que debemos considerar. ¿Ok? Bien, antes de empezar, les voy a pedir por favor unas indicaciones. Mantengan sus micrófonos por favor en silencio. Yo voy a dar pase, como dijo la señorita al final, vamos a tomar nota de las preguntas, ¿no? Póngalas en el chat de preferencia o para ir tomando registro de ellas y las vamos absolviendo conforme vayan presentando. ¿Ok? Para poder tener una comunicación clara y directa, que es uno de los desafíos de impartir eh, cursos a través de este medio. ¿Sí? Tenemos que tener una disciplina bastante marcada en términos de comunicación. Bien, antes de hablar de operaciones, siempre recomiendo enfoque. ¿En qué parte de la cadena de valor estamos? Porque muchas veces hablamos de upstream, midstream, downstream, ¿no? Y en realidad, cada una de estas etapas de la cadena de valor, cada una de estas fases, se gestiona relativamente diferente, porque las operaciones son distintas, porque los riesgos son distintos. Por ende, las necesidades de cómo enfocas la gestión operativa también varían, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de upstream, obviamente hablamos de producción de petróleo crudo o de producción de gas natural de pozos, y obviamente se nos viene a la mente el más usado indicador o enfoque de desempeño, que es la mayor producción. Nos embarcamos y todas las estrategias operacionales están enfocadas a maximizar la producción, típico de un proceso como ese, de upstream. En mainstream hablamos un poco más ya de gestión, acá hablamos de tarifas, hablamos de volumen transportado, hablamos de régimen transportado, hablamos de integridad, hablamos de valor del activo, hablamos de capacidad de utilización del activo, ¿no? Por ende, ya comienza a tomar mayor relevancia algunos tipos de operaciones relacionadas y contratos relacionados a transporte, de gas, de petróleo crudo, de materias o de materiales producidos finales.
Y en downstream es más compleja la cadena, porque para hablar de downstream hablamos de refinación, si estamos en lo que respecta al petróleo crudo, o hablamos de procesamiento, si hablamos de gas natural, ¿no? Hablamos de almacenamiento, hablamos de operaciones de recepción, almacenamiento y despacho, por ejemplo, ahora que tanto de moda está, hablamos del abastecimiento de GLP, pues es uno de nuestros principales desafíos a nivel de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Hablamos de producción de gas natural liquefactado, ¿no? Que no solamente lo exportamos a los mercados internacionales, sino también sirve como suministro para los procesos de masificación del norte y del sur, por ejemplo. Y ahora, después del evento ocurrido con el suministro de gas natural de Camisea, hablamos de incorporar otras operaciones como una planta de regasificación o una FSRU, como sistemas alternativos o de backup para poder asegurar la cadena, asegurar la famosa seguridad energética, ¿no? Entonces, cuando vemos en el esquema, pues nuestra cadena de valor es compleja, es diversa, pero a su vez es frágil. La cadena depende del eslabón más débil, la fortaleza de la cadena depende del eslabón más débil. Y estamos viviendo efectos de justamente esa debilidad en esta cadena, que es la competitividad en infraestructura. Tenemos grandes proyectos, somos un país en materia de infraestructura de gas natural relevante, de referencia, pero no a nivel de competitividad. Nuestra cadena es muy frágil. Y no solamente en materia de gas natural, porque ya el suministro de gas natural se restituyó el fin de semana pasado. Y sin embargo, seguimos viendo los efectos de los precios o abastecimiento de otros combustibles, como GLP o diésel, y eso depende de factores externos. No depende del suministro de gas natural. Depende porque somos deficitarios en la balanza comercial. Necesitamos mucha importación. Nuestra oferta nacional, que sería la producción nacional de las refinerías o de las plantas, no alcanza para cubrir la demanda. Por eso estamos expuestos a a las variaciones de esos factores externos del mercado internacional. ¿Ok? Entonces, son desafíos de la cadena. ¿Y nuestras operaciones a qué nos llevan cuando la cadena está restringida, cuando la cadena está apretada? Nos lleva a tener la máxima eficiencia operativa. Nos lleva a tener la mayor confiabilidad en las operaciones. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro encargo, porque es una cadena diversa, débil, con muchas oportunidades de mejora también, si lo vemos de esa manera. Todas estas inversiones, iniciativas que se puedan plantear, si bien a modo de elección aprendida, pero como tal, en caso se concrete, va a servir para fortalecer la cadena de valor que actualmente tenemos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hablemos un poco de estructura operativa en upstream. ¿Cuáles son los procesos claves en upstream? Extracción, producción. En gran medida, todos los enfoques, inversiones, mejoras, optimización están en incrementar la mayor cantidad de producción de petróleo crudo y gas natural, ¿no? Obviamente, para poder obtener ese petróleo crudo, ese gas natural, en caracterización o en requerimientos necesarios para poder ser producidos y que seguramente pueden estar eh, esos requerimientos establecidos en algún tipo de contrato que rige en este tipo en esta parte de la cadena de valor, pues tendremos que tener tratamientos primarios en estaciones de flujo, extracción de agua, desalinización, por ejemplo, o no, o de repente sedimentación, o de alguna manera tratar ese petróleo crudo o ese gas natural para que pueda servir en especificación para las siguientes etapas de procesamiento, que pueden ser acondicionamiento previo a una etapa de refinación o previo a una etapa de procesamiento de separación criogénica, por ejemplo, si hablamos de gas natural. Obviamente, como toda operación, y esto es transversal a cualquier parte de la cadena, lo tenemos que monitorear y controlar. Controlar aquellas variables, producción, calidad, esas variables de operación suelen ser muy críticas. Presión, temperatura, trabajamos con altas presiones, sobre todo en esta etapa, donde prácticamente gestionamos la energía de la Tierra. Presión en boca de pozo, tanto en
pozos de gas natural o reservorios de gas natural, estamos hablando de 3.000 libras. Estamos hablando de una gran cantidad de energía que tenemos que gestionar, que tenemos que aprovechar para poder optimizar todas las etapas subsiguientes en esta etapa de la cadena de valor. Y obviamente todas esas necesidades, todos esos procesos claves, todos esos requerimientos para poder llevar al punto óptimo de optimización en esta etapa, pues requiere de un soporte, requiere de personas, requiere de nuestro talento, requiere de un organigrama específico, un organigrama funcional que permita cubrir todas esas necesidades operativas para poder llevarlas a cabo de manera suficiente y efectiva. Podemos hablar de múltiples esquemas organizacionales, unos muy holgados, otros a veces escuetos. Lo que buscamos, al margen del número de personas, al margen de la estructura, es velar porque las funciones requeridas estén cubiertas y estén cubiertas de una manera eficiente, de una manera solvente, tanto técnica como operacional. Nuestra actividad depende mucho del contacto con el proceso, depende mucho de vivir el proceso. Difícilmente desde un escritorio podamos gestionar una operación crítica, sobre todo en esta fase, por ejemplo. Sí, hay muchas actividades de soporte, muchas actividades que necesitan de análisis, que deben de estar muy bien en contacto con las operaciones que se realizan para poder entenderlas, no solamente para poder leer una tendencia, no solamente para sacar un pronóstico, sino justamente para poder prever desviaciones, que es al final lo que nosotros siempre vemos. Velar por la estabilidad de las operaciones, velar por la estabilidad de las variables, minimizar las desviaciones, ese es el arte en esta operación. Llevar una operación estable significa minimizar esas variaciones. ¿Cuáles son los campos típicos de optimización y mejora? La capacidad de la producción, siempre. En esta parte del upstream va a estar siempre involucrado o siempre en primera línea maximizar la capacidad de la producción. Pero la maximización de la capacidad de producción depende del cuidado de tus activos. Si lo ves en el largo plazo o lo ves en una perspectiva de sostenibilidad, de nada vale maximizar la producción en desmedro de tus activos, en desmedro de la integridad de tus activos, porque no solamente estás acortando la vida útil de tus activos, sino estás afectando su integridad. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de seguridad. Entonces, tenemos que alcanzar, o el desafío es encontrar ese punto óptimo, ese punto máximo, sin arriesgar la integridad de los activos. Optimización continua. Nuestra actividad es 24/7, 365. Son operaciones continuas, excepto para algunas paradas programadas que se dan en función de las necesidades que tienen los activos para recuperar o mejorar algún aspecto de fiabilidad o confiabilidad, pero están diseñados para operar continuamente. Por ende, esas necesidades, esos requerimientos, esos recursos que necesitamos son continuos. Para algunos procesos, no necesariamente en todos los aspectos de la cadena de valor, pero siempre buscamos validar, certificar. Por ejemplo, necesitamos mejorar, certificar nuestros sistemas de gestión, tan común, tan eh, utilizado en nuestro sector, que ya no hablamos, antes hablábamos de sistema de gestión Trinorma, ahora hablamos de Clean to Norma, y de repente más adelante seguiremos hablando de otras normas, ¿no? Y cada vez los requerimientos de certificar nuestros procesos, más allá de tener solo un diploma, de un certificado de una entidad acreditadora, es velar porque nuestros procesos estén realmente en control. Es que nuestros procesos, o el mapeo de procesos esté realmente en control. ¿Y qué significa que una operación esté realmente en control desde un punto de vista de gestión, desde un punto de vista de sistema de gestión? Es que realmente la organización brinde los recursos, brinde las estrategias y dé resultado, y se obtengan los resultados. Y que la optimización o la mejora realmente esté a la par del uso óptimo de tus recursos. Solamente así los sistemas de gestión tienen o alcanzan un valor esperado. Si no, como decimos, suelen ser solamente diplomas
pegados en una pared que no te dan mucho valor. Hablemos de Mindstream. En Mindstream los procesos claves cambian. Aquí ya no hablamos de producción. Podemos de repente, de alguna manera, relacionar alguna métrica que condiga con un concepto de producción, pero en realidad aquí hablamos de transporte, hablamos de tarifas, volúmenes transportados, hablamos más ya de gestión de contratos, ¿no? Contratos de volúmenes transportados, de régimen transportado, de volúmenes comprometidos. Ya hablamos de una gestión un poco más online, un poco más día tras día. Hablamos de compresión, hablamos de sistemas de bombeo, hablamos de eficiencia, continuidad, confiabilidad de los sistemas de transporte. Hablamos de medición, regulación, porque depende de esos factores la tarifa por la cual es el ingreso de este tipo de operaciones. Hablamos de gestión de integridad de ductos, hablamos de leyes y estándares específicos, nacionales e internacionales. Hablamos ya de una operación distinta, inclusive del alcance de la operación es diferente, tanto en upstream como en downstream. Probablemente la operación está bien delimitada o está acotada por los límites de un lote, por ejemplo, de una concesión, caso de upstream, o de repente en downstream, pues por los límites de una refinería o de una planta de procesamiento de gas. Pero en midstream, por ejemplo, en transporte de productos, pues es a lo largo de los cientos de kilómetros por donde el ducto va. Y si hablamos de transporte marítimo, ¿no? Pues es el tráfico marítimo, las rutas de tráfico marítimo desde el punto de embarque hasta el punto de descarga. Y ya hablamos de una amplitud mucho más grande respecto al alcance territorial o geográfico en esta etapa, lo cual es un desafío controlarlo, es un desafío gestionarlo. De la misma manera que en Upstream, pues necesitamos toda una estructura, ¿no? que nos permita cubrir todas esas funciones y las especialidades ya comienzan a variar desde el hecho que ya aquí ya el enfoque operativo cambia, por ende las competencias requeridas son diferentes. Acá comenzamos a hablar más de gestores de contratos, por ejemplo. Acá hablamos ya como una disciplina que de repente podías diferir. Sí, en Upstream gestionas contratos de concesión con el Estado, claro que sí, ¿no? Pero acá gestionas otro tipo de contrato. Acá gestionas probablemente un contrato con el Estado, un contrato de inversión con el Estado, un contrato de transporte, suministro, ¿no? Con un proveedor, o un contrato de venta, ¿no? O con un cliente. Ya tu ámbito comienza a diversificarse más, ¿no? Acá las oportunidades de mejora son en optimizar esa capacidad de transporte, esa capacidad eh, de régimen, esa capacidad que podías llamar tranquilamente como tu producción, ¿no? Acorde a los límites contractuales, acorde también a la integridad del activo. Hablas también igual de monitoreo, certificación, sistema de gestión, especialmente en esta actividad. Si hablamos, por ejemplo, de la relevancia de esta fase de la cadena en términos de inversiones, la, las mayores cantidades de inversiones en proyectos en la cadena de valor de hidrocarburos se dan en mainstream y son muy superiores a lo que puedes invertir en upstream o en downstream, a pesar que en upstream tienes todos los costos relacionados a exploración, ¿no? Cuya probabilidad de éxito es baja, pero ni aun así comparas con la cantidad de inversiones que se pueden realizar en esta etapa o en esta fase de la cadena. Parecería que no, pero sí, principalmente por la cantidad de acero que tienes que invertir para la construcción de los ductos de transporte. Estás hablando de kilómetros, estás hablando de cientos de kilómetros, estás hablando de una cantidad considerable de toneladas de acero, por ejemplo, y en los grados de acero que se requieran, eso es una muy alta inversión. Por ende, son activos críticos, son activos muy valiosos, son activos que merecen o ameritan pues un monitoreo continuo
relacionado a su integridad. Y en downstream, el enfoque cambia aún más, se vuelve un poco más atomizado, se vuelve un poco más descriptivo, ¿no? Porque acá en downstream pues hablamos de recepción, almacenamiento, despacho, hablamos de refinación, hablamos de procesamiento de gas, hablamos de licuefacción de gas natural, por ejemplo. Hablamos de conversión, hablamos de tratamiento, ahora que tenemos tantas especificaciones que cumplir respecto a la calidad o contenido de azufre en gasolinas y diésel, por ejemplo. Y vamos a tener que seguir adecuándonos a los nuevos requerimientos o limitaciones de contenido de azufre que se vienen en adelante. Y tendremos que incorporar o hacer upgrade o revamping de las unidades de conversión existentes. Hablamos de repente una mayor cantidad de especializaciones, una mayor cantidad de requerimientos de competencias distintas, diferentes. No es lo mismo refinación de petróleo crudo que procesamiento de gas natural, son conceptos y procesos completamente distintos. Operativamente podemos encontrar muchas similitudes, sí, pero como proceso estamos hablando completamente de aspectos muy diferentes. De la misma manera, tratamos de optimizar la capacidad instalada a nivel de cargas a las refinerías, cargas a las unidades de procesamiento, ¿no? Tenemos que llevarlas a la capacidad máxima operativa establecida, ¿no? A optimizarlas sí, pero siempre recuerden, nunca en desmedro de la integridad de los activos. Optimicemos, maximicemos, si queremos utilizar esa palabra, pero nunca en desmedro del activo, porque no es sostenible. De nada sirve que opere al 120%, al 150% una unidad de procesamiento, si está diseñada para su 100% y de repente un pequeño margen que le llamamos el famoso dropout. Pero operar por fuera de esos límites, ya estamos comprometiendo la integridad. Y de repente eso no se ve en el corto plazo. Podrá, podrá significar un éxito. Sí, llevamos la planta a su récord histórico de capacidad y en 2 años esa planta comienza a tener problemas mecánicos. Y de repente algo que te debió durar 10 años, al tercer o cuarto año estás teniendo que cambiar algún reactor, estás teniendo que cambiar alguna parte de la columna de destilación o estás teniendo que cambiar piping por corrosión o por erosión. Y si es que lo detectas y lo haces a tiempo, si es que no te gana un evento o un accidente. Entonces hay que tener cuidado, sí, optimizamos, maximizamos, pero nunca en desmedro de la integridad de los activos. ¿De acuerdo? Acá los requerimientos de calidad son mucho más específicos porque ya hablamos de productos finales, ya hablamos de productos comerciales, ya hablamos de contacto con el cliente, ya hablamos de cumplimiento de especificaciones. Entonces aquí nuestros requerimientos de certificación, nuestro monitoreo y control se vuelve mucho más selectivo, se vuelve mucho más riguroso. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del esquema operativo del gas natural, pues encontramos, ¿no? En la imagen es un esquema de alto nivel, ¿no? Tenemos la parte de upstream, bien representada por toda la operación de los pozos de extracción de gas natural de los reservorios de Camisea, ¿no? Tenemos una etapa de producción, extracción, tenemos también todo un sistema de reinyección, un poco para poder mantener el dinamismo de los reservorios, ¿no? Y luego tenemos una separación inicial en la planta de gas Malvinas, donde separamos principalmente lo que es el gas natural seco, ¿no? El gas natural que se inyecta a los ductos de transporte y que luego sirve para poder llevarlo a los sistemas de distribución y comercialización en las concesiones de Lima y a lo largo del país. Y la otra parte, los líquidos del gas natural, ¿no? Que van directamente a la planta de fraccionamiento de Pisco para obtener propano-butano segregado, la nafta primaria, que no es comerciable, aproximadamente 60, 70 números de octano, y un diésel de muy bajo azufre, pero un diésel liviano, que necesita blendearse o mezclarse para alcanzar especificaciones de calidad comerciales. Y el gas natural seco en adición también sirve como materia prima o carga para la planta de liquefacción en Melchorita para la producción de LNG. Todo el esquema funciona con cada una de las partes.
Todo el esquema funciona si todas las partes alcanzan su equilibrio y llegan a su punto óptimo. Todo el esquema como este depende estrictamente de cada una de las partes cumpla su tarea. Muchos hablan, o lo hemos visto ahora, sí, si paramos la inyección de gas natural, obviamente, si dejamos de producir gas natural, obviamente dejamos directamente de producir líquido gas natural. Y con ello se afecta la producción de propano-butano, cuya mezcla es GLP, la mezcla 70-30 o 60-40, que son las mezclas comerciales que encontramos en el Perú principalmente, dependen de la producción de gas natural de los pozos de camisea, como que también la producción de gas natural liquefactado depende también de la eficiencia de la producción en la planta Malvinas. Y no solamente los volúmenes de producción, sino también de la calidad con la cual se obtiene, y cuya calidad debe ser parte del monitoreo y control, como que también debe ser parte de un cumplimiento contractual también. Muchos de los contratos de transporte, de producción, de esquemas como este, tienen cláusulas muy específicas relacionadas a la calidad del producto que transporta. Y sobre todo del cliente, que en este caso, por ejemplo, si hablamos del gas natural liquefactado, pues tiene también unos requerimientos de aceptación o criterios de calidad de recepción del gas natural que va a ser liquefactado. Les aseguro muy probablemente la restricción de calidades de impureza o contenido de agua. O sea, todo el esquema funciona si todas las partes funcionan de manera óptima. Una de las preguntas que suelen hacerme o que de alguna manera siempre converso con los colegas es, ¿qué no deberíamos exportar? Que más aún cuando hemos visto que nuestro sistema es bastante frágil, que debemos de priorizar siempre el consumo nacional. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando tengamos la suficiente demanda, pero actualmente no la tenemos. Tenemos una demanda limitada y una necesidad de seguir creciendo, ¿no? Lo que llamamos nuestra famosa masificación. Pero si no tenemos esa demanda suficiente para ser abastecida por la capacidad actual de producción, pues simplemente aplicamos costo de oportunidad. Y si la oportunidad está en exportar, como se dice, lo que no haces ahora no lo recuperas nunca. ¿Tenemos un desafío? Sí. ¿Queremos que se priorice el consumo nacional? Sí. Pues nuestro desafío es desarrollar la demanda. Y ahí tenemos una tarea pendiente, desde hace muchos años. Tomen en cuenta desde cuándo hablamos de masificación. Antes decía años, ahora digo décadas. Entonces ya no es tanto una iniciativa, ya no es algo nuevo, algo que venimos arrastrando décadas. Entonces tenemos que optimizar y aprovechar lo que la circunstancia, la coyuntura y la capacidad instalada que tenemos en este momento. Y ahora aparece una nueva necesidad, tener sistemas alternativos, sistema de transporte, regasificación, como quieran llamar, y que en caso se dé, reforzará el esquema y lo hará mucho más flexible, lo hará mucho más óptimo, lo hará mucho más fiable, mucho más sostenible, que es lo que al final siempre buscamos, que todo el esquema soporte eventos como el que hemos pasado recientemente, internos y también los externos. ¿De acuerdo? Es siempre bueno tener en cuenta que los esquemas de procesamiento de gas natural, por ejemplo, para seguir el esquema anterior, tiene fases. Y todas las fases, como en cualquier proceso o esquema de procesamiento en nuestra industria, podemos haber tocado, por ejemplo, refinación, podemos haber tocado eh, producción de gas natural liquefactado, etcétera, tiene fases muy marcadas. Y la eficiencia de una fase depende del éxito de la subsiguiente. Por ejemplo, de nada vale tener una super capacidad, una super tecnología, ¿no? De extracción líquido-líquido, ¿no? De nada vale tener el super turbo expansor, de nada vale tener la super unidad criogénica si nuestro sistema de acondicionamiento no funciona. ¿Y a qué nos referimos con la fase de acondicionamiento? Si, por ejemplo, no somos capaces de remover todo el agua que proviene de los pozos y va a la unidad criogénica, lo que vamos a tener es formación de hidratos, por ejemplo. Y la formación de hidratos, pues es un enemigo, es uno de los mayores riesgos que se puede dar en procesos criogénicos, en procesos donde trabajamos con temperaturas muy bajas.
Por ende, tenemos que tener una unidad de deshidratación o unidades de remoción de agua lo necesariamente eficientes para evitar ese tipo de riesgos. Entonces, para poder darle o maximizar la extracción del líquido del gas natural, pues tenemos que tener una fase de acondicionamiento muy buena. Como que tenemos que también tener unidades de acondicionamiento para separar los sedimentos, para separar todo lo que viene de la tierra para que no taponee o para que no obstruya las siguientes unidades de proceso aguas abajo. Entonces, si no tenemos una buena etapa de acondicionamiento y dentro de ello todos los procesos necesarios para las subsiguientes etapas, pues nuestro sistema no será óptimo. Como que también no podemos hablar de una maximización, una optimización en la producción de líquido de gas natural o específicamente en la producción de propano, butano, nafta o diésel, si no somos lo suficientemente eficientes en la separación del gas natural. Y de ello dependerá pues de la etapa de separación criogénica o la extracción de líquidos. Maximizar, extraer, como se dice, exprimir al máximo, alcanzar el punto de rocío en donde me permita la mayor extracción de líquidos de la corriente de gas natural y realmente obtener una corriente de gas natural seco que haga honor a su nombre, que permita su transporte seguro y que permita maximizar la producción de líquidos. Entonces, ambas conviven y ambas dependen de la etapa de acondicionamiento. Entonces, nuestros esquemas productivos son integrados. Nuestro esquema operacional, nuestra estrategia de control operacional es integrada, no son aisladas. Y el mismo ejemplo podemos aplicar para otros procesos de productivos en nuestro sector, ¿no? Por ejemplo, la optimización normalmente es por calidad. ¿Cómo vemos que hemos alcanzado el máximo rendimiento en la extracción de líquidos de la corriente de gas, por ejemplo? Simplemente veo cuál es el contenido de propano en la corriente de gas natural. Tiene que ser mínima. Porque si hay una presencia relevante en la corriente de gas seco, de propano o más pesados, es porque esa separación de los líquidos no fue eficiente. Y lo que estamos haciendo probablemente es, uno, regalar calidad, porque estamos vendiendo parte del propano o butano, que comercialmente es mucho más caro, en un producto de menos valor comercial, que sería en gas natural. Por ende, nuestro esquema, desde ese punto de vista, no sería óptimo. ¿Cuál es nuestra tarea operativa? Optimizar ese punto de equilibrio, optimizar ese punto de calidad. ¿Cómo? A través de una operación continua, a través de una operación sostenible de presión, temperatura y carga de las unidades criogénicas, por ejemplo, para poder obtener ese punto de rocío específico que me lleva al punto óptimo de separación o de extracción de líquidos. Y si uno hace seguimiento o ve eh, la calidad que se obtiene, por ejemplo, en las unidades de procesamiento de gas natural, pues es óptimo. Pues hablar de contenidos de propano del orden de 0,06%, estás hablando de trazas. Por ende, realmente se produce un gas natural seco y eso significa que realmente todos los líquidos se extraen. La eficiencia de extracción de líquidos es muy alta. Pero esto es un desafío continuo por una y sencilla razón. Todo evoluciona y todo se gasta. ¿Qué evoluciona? La composición, evoluciona la materia prima. Si uno compara la calidad actual con la calidad de hace 22 años con la cual empezó el proyecto, les aseguro que ha cambiado. Por ende, las condiciones de operación tienen que ir de la mano con esos cambios. Como que también los activos envejecen, los activos se desgastan, los activos tienden a ser menos eficientes. Se nos hace mucho más desafiante la optimización y el control. Por ende, cada cierto tiempo tienes que hacer tus revampes, tus overhaul, tus mejoras, que es parte del proceso de confiabilidad, del proceso de sostenibilidad de una operación como esta, para poder seguir teniendo resultados como los que vemos en la pantalla. ¿De acuerdo? Así que ese es otra de nuestros desafíos operativos. No solamente operar bien, no solamente optimizar por calidad,
no solamente mantener estables y en equilibrio las unidades o las fases de procesamiento, sino también anticipar, evaluar la prestancia, la fiabilidad, el desempeño, la performance de las unidades para poder determinar en qué momento necesitamos hacer mejoras o hacer correcciones para mantener ese nivel de desempeño. Y el monitoreo continuo de los indicadores de gestión típicos es lo que nos va a permitir, y no solamente monitoreo, sino análisis. Interpretar el valor de un indicador es por la información que nos da y la decisión que nos lleva a tomar. No solamente es un histograma de datos que podemos ponerlo bonito en una pantalla de Power BI, por ejemplo. Es la decisión que tomamos. Ahí está el valor del indicador. Entonces, si queremos determinar eh, qué tan eficiente es nuestra producción, qué tan eficiente es esa referencia por la cual yo voy a optimizar la extracción de líquido del gas natural. ¿Por qué? Porque los líquidos comercialmente hablando tienen el mayor valor en el mercado. Cuestan más, nos dan más ingresos. Por eso que optimizas por calidad respecto a la extracción de líquidos en un esquema como este. Por ende, tendré que medir cuál es mi factor de recuperación, cuántos líquidos del gas natural están contenidos dentro de la corriente de líquido del gas natural, dentro de la corriente total de gas natural proveniente de los pozos o la cantidad de gas natural que proceso. Teniendo ese indicador, cuántos barriles por cada millón de pie cúbico producido, voy a poder determinar realmente cuánto es lo que debo recuperar al final del esquema de procesamiento y ver qué tan eficiente fui. Como que también qué tanto utilizo la capacidad instalada, que debe ser el 100%, para poder determinar si realmente tengo capacidad ociosa o no. Y obviamente vamos a gestionar por minimizar esa capacidad ociosa. Determinaré cuál es mi punto óptimo de calidad, en especial para el ejemplo que les mostré, pues será la cantidad de líquidos obtenidos o la cantidad de propano presente en la corriente de gas natural, de gas natural, por ejemplo, que debe ser mínimo. Indirectamente midiendo ese factor, estoy midiendo la capacidad o la calidad del proceso de extracción de líquidos. O mediré cuánto es la cantidad de propano o butano o la mezcla de ambos presentes en la corriente de gas que ingresa a la unidad versus a la cantidad de propano o butano que he producido al final del esquema de procesamiento para compararlos y ver mi rendimiento. Podemos medirlo en muchos frentes, pero tenemos que medirlo, tenemos que encontrar nuestros criterios de optimización y cuáles son las variables que me llevan a ese punto de optimización. Y si conjugo todos estos factores u otros, puedo medir y establecer indicadores comparables o referenciables con otras plantas similares en el mundo, como el famoso OEE o el famoso Overall Equipment Effectiveness, que no es más que la conjugación de factores de desempeño relacionados a procesamiento, calidad y disponibilidad. Medimos la eficiencia global del proceso. ¿Qué tan eficientes somos comparados con otras unidades similares? Como que hacemos un poco de benchmarking y referenciación. Y eso nos sirve para poder determinar en dónde estamos en el umbral de desempeño. Gestionar operaciones es una disciplina desde mi punto de vista. Es una disciplina, ¿no?, que depende de análisis, planificación, mucha planificación y toma de acción, ejecución, especialmente cuando tienes operaciones complejas, cuando son operaciones multivariables, cuando son multifuncionales, cuando hablas de operaciones diversas, atomizadas, remotas, pues tu disciplina tiene que ser mayor, tiene que ser mucho más riguroso. Y dependes y necesitas, más que depender, necesitas personal competente.
Tú mismo como gestor de esa operación tienes que ser muy competente, porque vas a gestionar riesgos. Vas a volverte, en mi experiencia, un excelente gestor de riesgos. Y para gestionar riesgos tengo que identificar qué me puede llevar a un determinado riesgo. Y al identificarlo, seguramente establecerás controles, salvaguardas, estrategias para minimizar la probabilidad que ocurra. Eso es gestionar un riesgo, per se. Entonces, en la operación, imagínate esa matriz de complejidad, esa matriz de riesgo que tienes que gestionar día a día. Pero para ello necesitas todo ese esquema organizacional que vimos al principio, pues cuando hablamos de competencias nos referimos a eso, ser competentes. Tu equipo tiene que ser competente y tú como líder de una gestión operacional, pues una de tus funciones es velar por esa competencia. De muy poco sirve que te enfoques en la producción, que te enfoques en la sanidad de un contrato, que te enfoques en la optimización de calidad, si tu equipo no va de la mano con la competencia. Pero una de las cosas que tienes que velar es que tu equipo sea competente para alcanzar ese punto óptimo que tanto esperas. Porque son equipos, somos equipo. No trabajamos individualmente o trabajamos aisladamente. El equipo de operaciones, el equipo de mantenimiento, el equipo de seguridad, el equipo de fiabilidad, trabajan bajo una misma mira, con objetivos de repente que se pueden leer de manera independiente. Unos buscan cero incidentes, el otro busca cero accidentes, el otro busca máxima producción, el otro busca optimización por calidad. Sí, pero si tú te das cuenta, todos ellos dependen de uno de otro. De nada vale que optimice la calidad o hable de 100% de disponibilidad si estoy lleno de eventos no deseados. Y probablemente esos eventos no deseados te lleven a una interrupción operacional. Entonces ya no hablas de productividad. Ya tu productividad se vio afectada. De nada vale de optimizar y maximizar si tus activos no están bien mantenidos, si no gozan de un nivel de integridad mínima aceptable. Tus estrategias no serían sostenibles o serían muy poco soportadas. De nada vale de hablar de maximizar y optimizar por calidad si mis procesos de certificación, si mis procesos de análisis no son certificados o no son confiables. Me pueden dar cualquier valor y ¿cómo optimizo? ¿Cómo estoy seguro de mi optimización? Entonces, planificamos para minimizar el impacto de esos riesgos a través de estrategias, a través de acciones que día a día tienes que validar, que continuamente tienes que evaluar. ¿Para qué? Para detectar brechas, para detectar aquellos momentos o circunstancias en las cuales aparece una brecha de competencia, aparece una brecha, una necesidad que tienes que cubrir y gestionar para volver al punto óptimo, al punto deseado en tu gestión operativa. Y cada posición de esos organigramas que dependen o que dan soporte a todas esas funciones claves es distinta de una posición respecto a otra. Unas necesitarán competencias más técnicas, otras competencias más operativas, otras competencias más de inspección, más de análisis, competencias suaves, competencias duras. Entonces hablamos de una matriz de competencia. Por cada posición, por cada función que requiera esa organización, que requiera esa gestión operativa, que es a veces el enfoque que menos frecuentemente damos. Nos preocupamos mucho en el activo, nos preocupamos mucho en los estándares, en las certificaciones, nos preocupamos mucho en el margen de refinación, nos preocupamos mucho en los factores de recuperación, nos enfocamos en el costo, etcétera. Y está muy bien, porque es parte de la matriz de evaluación que tenemos que tener para evaluar el desempeño operacional. Y la competencia, y las personas que ejercemos esas funciones para alcanzar esos objetivos, debe ser parte de tus decisiones, debe ser parte principal de tu gestión operativa. Si no, dependeremos de terceros, dependeremos de otros factores que no podemos gestionar directamente. Y por ende, nuestra gestión se vuelve muy vulnerable, se vuelve muy expuesta.
Entonces, como gestores, pues, no podemos permitirnos eso. ¿De acuerdo? Elementos claves de una gestión operacional. Roles, responsabilidades, funciones que estén bien definidas. Es súper importante. Todos tenemos que saber qué y cómo hacer las cosas. Utilicemos el formato que queramos, el estándar que necesitemos o que mejor nos lleve, pero cuando definamos roles y responsabilidades, todas las personas tenemos que saber qué y cómo hacer lo que nos han encomendado en nuestra función en la organización. Si eso no lo tenemos claro, difícilmente podemos enrumbar nuestro accionar. Debemos tener claro nuestros objetivos. ¿Qué es lo que tengo que lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Tenemos que asegurar que las personas sepan cuáles son los objetivos y cómo lograrlos y cuál es el rol que tienen para alcanzar ese objetivo. Ese despliegue que año a año debemos hacer o periódicamente debemos hacer para que las personas sepan y estén informadas de qué objetivos debemos alcanzar, pero sobre todo el cómo. De seguro, todo nuestro andar tiene que estar soportado en algún tipo de procedimiento, documento que guíe ese accionar. Un adjetivo que me gusta mucho, la gestión operativa es una gestión formal. Y formal es porque está bien delimitada, está bien especificada, está bien detallada en algún documento, llamémosle procedimiento, instructivo, estándar, manual, lo que fuese. Si hacemos operaciones sin soporte operacional, sin soporte de algún procedimiento, pues somos lo contrario, seríamos una operación informal. Cada quien hace lo que mejor le parezca y nos llenamos de actos o condiciones subestándares. Pero ya no podemos hablar de sostenibilidad. Pero tenemos que hacer que nuestra gestión de operaciones sea lo más formal posible, cubriendo todo el abanico y todas las acciones que debemos llevar a cabo en nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque esa es una forma de identificar no solamente el paso a paso de una actividad, es identificar los riesgos asociados de ese paso a paso. Y al identificar esos riesgos, pues vamos a identificar e implementar los controles que requerimos para poder llevar esa operación de manera fiable, de manera segura, minimizando la probabilidad de que un evento ocurra. Y digo la palabra minimizando porque los riesgos no se eliminan, se minimizan. Trabajamos sobre la probabilidad para que ésta sea mínima. ¿A través de qué? De controles, de barreras, de salvaguardas, de estrategia. Definimos y aseguramos los recursos para la operación. Sí, queremos alcanzar objetivos, tenemos roles y funciones, pero no damos recursos. Entonces, ¿qué gestión podríamos esperar? ¿Qué recursos necesitamos? Lo mejor posible. Conocimiento, entrenamiento, insumos de calidad, sistemas de soporte, sistemas de gestión de soporte que den valor, recursos intangibles y tangibles. Y a veces los intangibles es lo que más necesitamos, no lo tangible. Medios de comunicación formales, aparece nuevamente la palabra formal. Todos tenemos que saber qué hacer y cómo comunicarnos. Y los medios de comunicación establecidos, oficiales y formales. Te lo dije por WhatsApp, ¿ah? Te envié el reporte por WhatsApp. Sí, el WhatsApp es un medio de comunicación que cada vez está más involucrado en las actividades profesionales, no solamente en nuestro sector, sino en muchos sectores. Pero es el medio formal. Es el medio formal para enviar un informe, por ejemplo. Si lo estableces así en buena hora, no hay una limitante. Pero todos tienen que saber que ese es el medio formal. El reporte de incidentes es a través de un WhatsApp. Bueno, si es así, defínelo. Y que todos sepan que ese es el mecanismo. Pero lo más probable es que no. Lo más probable es que tengas otros mecanismos formales que cada vez menos, o las personas menos saben o menos acceso tienen. El establecer el orden
en las comunicaciones nos libra de muchas probabilidades de tener teléfonos malogrados, inconvenientes operacionales, etcétera, etcétera. Entonces nos toca velar por el cuidado y el mantenimiento de esos medios de comunicación formales. Y si hablamos estrictamente de la palabra o el concepto comunicación, recuerde, es ida y vuelta. Te envié el mensaje por correo. Y recuerden que el correo o medios similares son medios de envío de información, más no de comunicación. Envío todo lo que tú quieras en un correo, pero la comunicación se cierra cuando recibo la retroalimentación. Así que también son reglas de comunicación. Si esto lo llevamos, por ejemplo, al ámbito de gestión de proyectos, eso se llama las reglas de comunicación en un plan de comunicaciones. Pues, ¿cómo no hacer eso en la gestión operativa si lo vivimos día a día? Por eso les mencionaba que es una disciplina. Y a los que son responsables, los que lideran las operaciones, ese quizás sea uno de los mayores desafíos. Establecer y mantener claro la disciplina o las reglas de comunicación. Inspección de equipos y sistemas. Esta es una disciplina que es bastante desafiante y vamos a ver más adelante en una estadística que siempre me gusta compartir porque da mucha lección. La inadecuada o falta de inspección, y no me refiero a la inspección de mantenimiento, me refiero a la inspección diaria, la inspección del contacto de quien opera un equipo y que lo ve día a día, lo siente día a día y que puede diagnosticar fácilmente si un equipo funciona bien o no, o determinar qué nivel de afectación pudiese tener para anticiparnos a la falla, para anticiparnos al mecanismo de falla. Ese es el valor de una inspección, anticiparte o adelantarte al mecanismo de falla. Pero como que cada vez vamos dejando de lado eso, como que vamos perdiendo contacto presencial de nuestros activos, como que cada vez nos involucramos un poco más en la dependencia de factores terceros y considero que eso es un error. En la estadística que vamos a ver más adelante, la falta o inadecuada inspección, si más no me equivoco, es la segunda causa raíz de los accidentes más catastróficos en nuestra industria. Y creo que esa estadística que vamos a ver soporta lo que les vengo mencionando respecto a ese punto. No podemos deshumanizar la inspección de nuestros equipos. Todo lo contrario, tenemos que hacerla lo más humana posible. Sí, habrán nuevas tecnologías que nos puedan ayudar a tener más información, bienvenida, pero no por eso podemos deshumanizar la inspección que debemos tener de nuestros equipos. Y obviamente monitorear el desempeño. Nada mejora si no medimos. No podemos mejorar, no podemos determinar un nivel de desempeño si no lo medimos. Por ende, tenemos que tener métricas claras, parámetros claros, objetivos claros, saber cómo lo vamos a medir, de tal manera que ese resultado refleje el verdadero desempeño operacional que tenemos. Como mínimo, son estos elementos que, como siempre digo, démosle check si lo estamos cubriendo o no. Y digo como mínimo, más no es limitativo. Cuando establecemos objetivos operacionales, normalmente vamos a hablar siempre de producción, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de integridad de activos, ¿no? Antes hablábamos de mantenimiento, ahora hablamos más de integridad de activos por el enfoque que tenemos o por el enfoque que nos da, por ejemplo, la gestión de seguridad de procesos. Hay todo un elemento relacionado a integridad de activos, ¿no? Ahora hablamos de la ISO 55001, ¿no? Gestión de integridad de activos, gestión de activos. Entonces, esta es algo más integral, ¿no? Es algo mucho más eh, riguroso, mucho más completo. La gestión de riesgos. Medimos el desempeño y evaluamos la efectividad de nuestros protocolos y nuestros procedimientos. Entonces, nuestros objetivos por lo menos tienen que cubrir estos aspectos. Y nuevamente repito, por lo menos, pueden haber más,
pero tienen que cubrir por lo menos estos aspectos. Si no cubrimos esos aspectos es como que medimos, pero no desde un panorama completo. Al menos para nuestras actividades, por lo menos tenemos que medir esos aspectos. ¿De acuerdo? Algo que siempre me gusta hablar es de los famosos procedimientos. Y una pregunta clave, por ejemplo, cuando valido con mis equipos, eh, es esta parte importante de la formalidad de la operación. Siempre menciono, recuerda que cuando hablamos de procedimientos hablamos de toda una gestión de procedimientos. Y una de las preguntas claves que siempre hago cuando me presentan procedimiento código 1 al 20 muy bien redactado, muy bien estructurado, bajo estándares que siempre recomiendo tener como referencia, siempre digo, ¿cómo aseguramos que nuestro proceso está cubierto por todo este universo de procedimientos que me están mostrando? ¿Cómo me aseguran que cuando vaya a planta y determine una determinada parte de un proceso, de una operación, esté en alguno de esos procedimientos que me están mostrando? Le doy un tip, tómenlo siempre como un punto de evaluación en una auditoría, por ejemplo. Y es una de una de las preguntas que es de las más desafiantes en responder. Eso se llama la planificación, por eso les menciono que es todo un proceso, es toda una gestión. No solamente es hacer procedimientos por hacer, o no solamente es listar la cantidad de procedimientos que se nos ocurren y listo, o es tomar como base lo que el diseñador o el EPCista me entregó. Sí, sirven como información, sirve como referencia, pero no es probablemente lo que necesitas en una fase operativa, por ejemplo. ¿No? Tienes que definir, mapear, entender el proceso, clasificarlo, dividirlo bajo los criterios que mejor se acomoden a ti, que mejor se acomoden a tus recursos, a tu experiencia, por operación unitaria, por fases, por partes, por tipo de proceso. Los criterios, como se dice, up to you, tú defines. Pero lo que no puede pasar es que parte de tu proceso no esté cubierto en un procedimiento. Que significa que tienes una brecha. Significa que algo en tu esquema operacional no está soportado sobre un procedimiento específico. Por eso, en la parte de planificación, uno evalúa y determina el alcance, la cobertura que debe tener cada procedimiento para cubrir todas esas operaciones, todos esos procesamientos que se hacen en tu instalación. Determinas cuántos procedimientos vas a desarrollar y luego comienzas a desarrollarlos, obviamente. Y para desarrollarlos, pues tienes que tener información. ¿Cuántas veces encontramos operaciones que no tienen planos estampas BIL? No, por ahí están. O sabes que se tuvieron en un momento, pero ya lo perdimos. O se han hecho cambios en la instalación y no han sido registrados bajo un proceso de gestión del cambio y por ende tienes planos desactualizados. Quieres hacer tu procedimiento, te basas en planos y encuentras una discordancia entre la realidad y la información crítica del proceso. Obviamente voy a ir por la realidad, pero ya encontré una debilidad en información crítica de procesos, ¿no? Si nos referimos a la RCD 203 de 2020 de gestión de seguridad de procesos, la información crítica de procesos, uno de ellos es los planos PNID, categorías BIL, tal cual está construida la instalación, entre otras. ¿Cómo aseguramos ese insumo para hacer un correcto, un adecuado procedimiento? ¿Qué estructura tenemos? ¿Qué criterios, qué aspectos? ¿Cómo preparamos a las personas para que desarrollen procedimientos? ¿O es que contratamos a terceros que lo hagan por nosotros?
qué mejor que el operador más experimentado, qué mejor que, que el personal involucrado íntimamente en la operación desarrolle los procedimientos, porque son los que más conocen, son los que más contacto están en el día a día, pero hay que enseñarles, instruirles para que puedan traducir ese conocimiento en un procedimiento que todos sepamos entender, que todos sepamos aplicar. No solamente es encargarle de ver cuántas personas tenemos disponibles allá. Son 20 procedimientos, somos 10 personas, dos cada uno. Punto, se acabó. Y en un mes lo presentamos para revisión. Hay que identificar quién tiene la experiencia, la competencia, la sabiduría para traducir ese conocimiento en un documento. Tenemos que darle estructura, tenemos que darle lineamientos. Si no, lo que vamos a tener es como una torre de Babel, ¿no? Procedimientos, pero que cada uno es distinto respecto a otro. Difícilmente podemos alcanzar una disciplina operacional con procedimientos de ese tipo. Entonces es parte importante de nuestra gestión. Obviamente, como todo proceso de aseguramiento de calidad, habrá una etapa de revisión por una autoridad, por alguien competente que le dé el ok a estos procedimientos, que le dé el puesta en marcha del procedimiento, ¿no? Luego de haber cumplido ciertos requisitos y que continúa periódica y periódicamente revisaremos y validaremos o actualicemos. Ese es todo un proceso que debe formar parte de nuestra disciplina operacional. Gestión de activos, gestión de mantenimiento, gestión del ciclo de vida de los activos. Hay muchas palabras, frases o conceptos o terminología que podemos aplicar, pero no hay, el fondo es cuidar nuestros activos, velar por la integridad de nuestros activos, aplicar los conceptos, disciplinas, estándares con el enfoque de ciclo de vida del activo, desde su diseño, desde las especificaciones para diseñarlo, desde las especificaciones para inspeccionarlo, precomisionarlo, comisionarlo y ponerlo en marcha, desde las especificaciones para realizar su mantenimiento preventivo, de confiabilidad, predictibilidad en una etapa operativa y poner y identificar los estándares y especificaciones para cuando necesitemos repararlos o hacerles una intervención mayor. En resumen, eso es la gestión del activo. No solamente es tener un plan de mantenimiento con actividades en un sistema de gestión específico o un CMMS, ¿no? Relacionado a la gestión de mantenimiento y que me arroje todos los días las órdenes y les ejecuto y punto. Eso no es gestión. Porque podría preguntarte, ¿y por qué ese plan tiene esas actividades? ¿Por qué no tiene más? ¿Por qué no tiene menos? ¿Cuál es el soporte para esa definición de esas actividades? ¿Bajo qué estándares se está rigiendo? Como mínimo, considerar los estándares que el fabricante recomienda o aplicar las mejores y buenas prácticas de la industria, los famosos RAGAGEP, ¿no? Que están muy involucrados en integridad de activos. O la experiencia corporativa que puedas aplicar en función de los resultados, de buenos resultados que hayas obtenido. Lo que no inviertes en un inicio lo vas a invertir en algún momento del ciclo de vida del activo y de repente con mucho más costo de lo que puedes hacer en etapas iniciales. Lo que te ahorras, por ejemplo, en especificaciones de material, confiabilidad de marca, soporte de marca en una etapa inicial de un proyecto, lo vas a pagar en mayores mantenimientos, mayor costo de inspección, mayor costo, mayores necesidades de reparación y por ende hasta inclusive una decisión de reemplazo temprana
de lo que estaba esperado hacerlo. Por eso, si estás en una etapa de gestionar un proyecto de ese tipo, cuidado con escatimar costos en una etapa inicial desde un punto de vista irracional. Y cuando me refiero a irracional, sin un criterio determinado de costo de vida del activo. Lo que no gasto hoy, te aseguro que lo vas a gastar después y en mayor proporción. Y qué bueno que solamente sea costo. Lo que estamos arriesgando es la integridad, no solamente del activo, sino de todo el esquema productivo. Porque ese mecanismo de falla no se va a presentar solamente con un goteo o un liqueo o una pequeña pérdida de contención. Puede significar una interrupción operacional de días, semanas o meses, en el mejor de los casos, porque lo peor que puede ocurrir es un accidente, un evento que afecte personas. Y cuando haces tu análisis de causa raíz, no, el equipo pues era barato, no tenía la confiabilidad necesaria, tenía una recurrencia de fallas, un tiempo promedio de fallas fuera de lo estándar, fuera de lo esperado. Y cuando indagas más, bueno, pues se decidió en una etapa inicial del proyecto ir por la marca A cuando la recomendada era la B. Y comenzamos a buscar excusas tras excusas y culpables y culpables. Entonces evitemos eso. Definamos criterios y estándares relacionados a los activos desde su especificación, desde su diseño hasta inclusive su reemplazo, para obtener el mayor valor posible de los activos. Eso es gestión de activos. No cumplir un programa, no cumplir una actividad, es ver todo el ciclo de vida del activo y las decisiones que tomamos hoy, qué repercusiones tienen en el futuro, en las siguientes etapas o en los siguientes ciclos de los activos. Gestión de seguridad. Aquí podemos hablar múltiples horas. Vamos a hablar de muchos conceptos, pero permítanme enfocarme en algo muy importante. Nuevamente, no podemos mejorar lo que no medimos. Y en gestión de seguridad hay que medir mucho, y hay mucho de operación en seguridad. No es prerrogativa de un área específica de HSE, de QHSE o como otros le llamen. Esto es una necesidad transversal a toda la organización. Y si es transversal a toda la organización, pues obviamente es transversal a la gestión operacional día a día. Y tenemos que siempre medir, como se dice, in advance, hacia adelante, liderar este proceso. No comulgo o soy bastante discrepante con medir, por ejemplo, indicadores retroactivos o indicadores reactivos, como por ejemplo el número de horas incapacitante que a muchos les gusta registrar. Y permíteme ser bastante crítico al respecto. Inclusive se baten récords, ¿no? Millones, 2 millones, 5 millones, 10 millones de horas hombres sin accidentes, sin eventos. En muchas ocasiones cuando ocurre eso y revisas un poco la historia y revisas un poco el trasfondo, oye, son 10 millones, pero realmente han ocurrido muchos eventos. Y te encuentras con historias de las mismas personas donde dicen, no, 10 millones, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque hace un mes hubo un herido en una actividad y a esa persona, para no darle descanso médico, le dieron permiso y permiso con goce. Es como sacarle la vuelta a la ley, cómo sacarle la vuelta a la regla, ¿no? Y sí, y cada uno identificará y hará un mea culpa si está ocurriendo o no en sus operaciones, pero les comento lo que pasa, lo que en muchas ocasiones sucede. Y ahí, y cuando ocurre eso, el liderazgo se viene al suelo, se viene al subsuelo inclusive, ni siquiera al suelo. El liderazgo organizacional desaparece, la cultura organizacional desaparece, tus certificaciones, tus estándares son mero papel impreso que no sirven para nada. ¿Y por qué haces eso? Porque tus 10 millones pues se van a cero, ¿no? Entonces, no podemos permitir eso. Se rompe el récord. ¿Qué solución le damos? Dale descanso, con goce, tranquilo. El médico le va a hacer seguimiento y nosotros cubrir. Sí, claro, respondemos, somos reactivos, pero
¿Qué mensaje le estamos dando a la organización? Estamos cumpliendo lo que toda política de seguridad dice, cumplimiento, palabras más, palabras menos, cumpliremos fielmente con la reglamentación y las políticas de la compañía y la seguridad será una prioridad de la organización. Palabras más, palabras menos, pero cuando ocurren ese tipo de circunstancias, tu liderazgo desaparece. Y es porque muchas veces ese tipo de indicadores te llevan, te orillan, no te obligan, pero te orillan a tomar ese tipo de decisiones. No, vayamos por indicadores que realmente nos den mensaje, nos den pauta, ¿no? Mide, por ejemplo, la confiabilidad de tus activos. Si tu confiabilidad de tus activos es baja es porque hay una probabilidad de que ocurra un evento. Entonces corriges. Corriges, obviamente, si es que analizas, si es que tienes la información y la revisas y analizas continuamente. Y como que dice, vaticinas o te anticipas a la falla. Minimizas la probabilidad de un evento ocurre. Entonces ya no me importa tanto las horas, lo mediré si quieres. Ponle un contador si deseas. Pero me enfoco más, ok, voy a gestionar la confiabilidad de los activos. Esa va a ser mi métrica, la máxima confiabilidad. 90, 95, 98.5, la métrica que a ti te lleve al estándar aceptable de confiabilidad. Porque detrás de eso va a haber competencia, va a haber especificaciones, va a haber procedimientos, va a haber metodologías propias de terceros, va a haber gestión. Que si eso va bien, de seguro las horas seguirán creciendo, pero eso ya no es mi problema. Mi enfoque es la confiabilidad. Como que también la confiabilidad será tener un proceso estable, que no esté lleno de alarmas, que no esté lleno de desviaciones operacionales. Ok, voy a implementar gestión de alarmas, por ejemplo, que es todo un estándar. Mediré cuántas alarmas aparece por cada 5 minutos y debe ser 0 a 1, porque ese es el estándar de la norma. Y eso significa que mi proceso está en control. Si mido eso y si logro ese nivel, es porque realmente estoy llevando un proceso de manera estable. Y si estoy por encima de 1 cuando ya llego al rango inaceptable, pues tomaré acciones, analizaré la información y veré qué está pasando. ¿Es entrenamiento? ¿Es falla del instrumento? ¿Es de repente falta de procedimientos? Y comenzaré a hacer mi análisis de causa raíz y tomaré las mejores acciones para llevar a ese indicador, a esa gestión en niveles aceptables. Y con eso minimizaré seguramente los eventos de procesos, los eventos operacionales relacionados al control del proceso. Y haré más competente a mi personal. Y minimizaré la probabilidad de que un evento ocurra. Y ese contador seguirá creciendo. Pero eso no me importa. Me importa la confiabilidad operacional, medida a través de la gestión de alarmas, por ejemplo. Quiero minimizar las desviaciones de calidad, quiero asegurar la optimización de calidad. Bueno, implementa sistema de control estadístico de procesos, implementa algún proceso de control esbelto, ¿no? Para procesos continuos, normalmente nuestros esquemas de procesamiento son continuos, ¿no? Y mediré los indicadores de capacidad de proceso, mediré los indicadores de inestabilidad del proceso, que me den lectura de qué tan estable está el proceso desde el punto de vista de calidad. Mide si quieres pérdida por calidad para que optimices tu producción desde el enfoque de calidad y comienzas a mapear por qué, porque esa desviación de calidad me asegura que la operación es estable, me asegura que la operación está realmente en su punto óptimo, minimizo la probabilidad de que un evento ocurra y el contador seguirá creciendo, pero no es mi enfoque ahora es otro tipo de gestión. Como que gestionaré el entrenamiento de mi personal, mediré y evaluaré continuamente las competencias de mi personal, no como una actividad de castigo, sino como una actividad de crecimiento, como una actividad de optimización de mi principal recurso, las personas. ¿O es que acaso no siempre decimos y pregonamos que las personas somos el principal recurso de una organización? Pues hay que demostrarlo en la práctica, no solamente hay que decirlo. ¿Y qué mejor manera de asegurar la competencia del personal? Para que tenga las herramientas técnicas y de conocimiento para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible. Y si el personal es más competente,
Voy a minimizar el error humano. Y si minimizo el error humano, pues estoy minimizando la probabilidad de que un evento ocurra. Y el contador seguirá creciendo. Pero ese no es mi problema. Mi enfoque es gestión del talento, gestión de competencias del personal. Tengo que asegurar que el personal tenga las competencias que he identificado. Entonces, la gestión de seguridad no solamente es medir horas incapacitantes, no solamente cumplir un plan anual de seguridad, no solamente cumplir con un plan de monitoreo, etcétera, etcétera. Es mucho más que eso. Y muy bien de la mano va con el enfoque de gestión de seguridad de procesos, que es una normativa para nosotros. Esta estadística es la que le mencionaba y que me gusta compartir mucho. Es una estadística abierta. Esa estadística la emite la compañía Marsh. Para quienes no conocen Marsh o no han escuchado Marsh, pues Marsh es una de las más grandes empresas evaluadoras de riesgos. No solamente vende seguros, evalúa riesgos, analiza riesgos, ¿no? A nivel mundial. Bianualmente, cada 2 años, emite un boletín. Ese boletín te da una información que a mí me sirve muchísimo, que es la estadística que les muestro ahí. No solamente para oil and gas, obviamente tomo la data del oil and gas porque es el sector que nos involucra, sino evalúa para muchos otros sectores. He visto de construcción, minería, energía, agricultura inclusive, ¿no? Y lo que hace es ranquea los 100 eventos más catastróficos por cada industria y los rankea en función al nivel de pérdida, o sea, traduce todo a dinero. Pérdida de activos, fatalidad, pérdida de reputación de la organización, afectación medioambiental, etcétera, etcétera. Lo traduce a dinero y con eso hace el ranking. Obviamente en ese ranking está el Piper Alpha, el Deep Horizon y otros más, ¿no? Y de ese ranking, de los 100 eventos más catastróficos, hace el Pareto que ven ahí. Toma las causas raíz de esos 100 eventos y los categoriza en esos aspectos. Yo vengo revisando este boletín ya desde el año 2020. O sea, ya he visto el 2020, 2022, 2024. Estoy esperando el del 2026 que debe salir en abril aproximadamente. O de repente ya salió, porque normalmente suele salir entre marzo o abril. Pero en los tres boletines, los dos factores de mayor frecuencia o de causa raíz de eventos catastróficos en las industrias siguen siendo los mismos, no han variado. ¿Y cuáles son? Fallas en los sistemas de trabajo e inadecuada inspección. ¿Se acuerdan cuando le hablaba que la inspección es una necesidad en la gestión operacional? Pues hacerla mal o no tenerla es la segunda causa de estos 100 accidentes más catastróficos en nuestra industria. Ahora, hablemos del primero. ¿Cómo define Marsh fallas en sistemas de trabajo? Error humano. Error humano en no seguir procedimientos, en actos o condiciones subestándares, resistencia al cambio, inadecuada o inexistencia o falta de liderazgo, o falta o inadecuado sistema de gestión de aseguramiento de seguridad. En todos ellos, el factor común es el factor humano. Porque si decidimos no seguir los procedimientos, es una decisión que tomamos. Nadie nos obliga. Si cometemos actos inseguros o fomentamos condiciones inseguras, es una decisión propia. Nadie nos obliga. Si decidimos ejercer o no ejercer un liderazgo, es una decisión que tomamos. La inacción es una decisión. Si nos resistimos a los cambios y lo vemos como amenazas y no como oportunidades, es nuestra decisión también. Por ende, la mayor causa de estos 100 accidentes más catastróficos en la industria proviene de un factor humano. Casi el 17% de todas esas causas raíz de esos eventos está enfocado en las fallas en los sistemas de trabajo. Y ustedes analizarán y harán una retrospectiva si eso le está pasando en sus organizaciones. Y si eso le sumo la inadecuada inspección, ¿y quiénes inspeccionamos? Con las personas. Por ende, también sigue siendo un factor humano.
que más o menos está en el orden del 11%. Si lo sumo al 17%, ya va un 28% de probabilidad de que un evento ocurra en el factor humano. Casi la tercera parte, el 30% de probabilidad que un evento ocurra está en el factor humano. Es increíble, no está en el equipo, no está en el diseño, no está en la marca, no, está en nosotros. Por ende, si lo vemos desde el punto de vista proactivo, hay un 30% de probabilidad de evitar que un evento ocurra en la calidad de nuestras decisiones y acciones, en la gestión operativa que llevamos a cabo. O sea, tener el poder de evitar que un evento ocurra en un 30% es mucho, es mucho. Es un océano de oportunidades. O sea, que de mí dependa que el 30% de evitar que un evento ocurra, pues tengo un poder que no puedo dejar de aprovechar. El no hacerlo te vuelves factor de causa. Tengan en cuenta eso. Muchas veces nos enfocamos en el estándar, el equipo, el procedimiento. El procedimiento está mal y le echamos la culpa al procedimiento. Señores, el procedimiento lo hacen las personas. El procedimiento no nace por sí solo. Si el procedimiento está mal es porque alguien lo hizo mal. Así que enfoquemos bien la causa raíz. No seamos parte de esa estadística que no nos juega bien. ¿No? Un poco más de esa estadística, de ese 100, del total del universo, el 100% de esos eventos, la mayor frecuencia se da en refinación, o sea, el 35% de esos eventos se dan en refinación, imagínense, seguido de upstream, ¿no? De producción, exploración, producción de petróleo, gas natural, y en tercer lugar, industria petroquímica. Bueno, acá no tenemos industria petroquímica per se, pero si lo tuviésemos, probablemente esa estadística la estaríamos siguiendo. ¿Ya? Así que es bueno tomar en cuenta. O sea, quienes están en refinación, veamos o vean si están en esa estadística, ¿no? Porque esta es una estadística global, es de los 100 eventos más catastróficos que han ocurrido en la industria. Así que a tomarlo como referencia y a ponerle mucho enfoque a lo que hacemos día a día. En la calidad de nuestras acciones y nuestras decisiones radica ese 30% de evitar que un evento ocurra. Es mucho poder. Utilicémoslo, apliquémoslo, por favor. Como que el enfoque de la disciplina o la conducta operacional esperada está en evitar que los eventos ocurran, aplicando buenos procedimientos, gestionando nuestras operaciones de manera correcta, de manera completa, de manera integral, no solamente por partes, ¿no? Para evitar que un evento ocurra, pero gestionamos sobre aquello que pudo ser, aquello que podría ser. Entonces, un gestor de operaciones tiene que verificar que las desviaciones se analicen. ¿Por qué se activó una alarma, por ejemplo, de alta presión en la torre de una columna? No, pero se activó, pero inmediatamente bajó, ¿ah? ¿Y por qué bajó? ¿Qué hiciste para bajar? No, bajó sola. Preocúpate, porque no tienes control de las desviaciones. Sí, nada pasó, probablemente no se afectó la calidad, probablemente no hubo ninguna pérdida de contención, aparentemente no pasó nada, pero esos son síntomas. Cuando ocurra una sobrepresión, cuando ocurra una activación de una PCB, por ejemplo, que te lleve a un defogue hacia el flare, cuando ocurra una parada de planta, si es que está asociado a el efecto de sobrepresión a un interlock del paro de la unidad o etcétera, ahí cuando revises el histórico, cuando vaya al sistema y me baje toda la data, todo el histórico de esa variable, te voy a decir, pero acá tuviste eventos de sobrepresión que no atendiste. El proceso te iba diciendo, cuidado, esta variable se está saliendo de control y no la estás atendiendo. Y obviamente termina en el tiempo en un evento no deseado. Cuando uno revisa informes de catástrofes como estas que categoriza o rankea Marsh y revisa cómo se ha llevado a cabo los procesos de investigación,
si no me atrevo a no equivocarme, de que todos han tenido antecedentes. Todos en algún momento, de una u otra manera, el proceso te dijo, cuidado, te alertó, de una u otra manera, que algo podía ocurrir. El problema es que, como se dice, en muchas ocasiones se gestiona apagando incendios. Y esa no es la manera sostenible. Tenemos que enfocarnos desde aquello que pudo ser, desde esas desviaciones operacionales, porque ahí está la fuente, ahí está lo que tenemos que evitar. Si minimizamos las desviaciones, minimizamos la ocurrencia de un evento, de seguro. Eso se llama la gestión proactiva de la disciplina de la conducta operacional, que es la que debemos llevar como bandera, como insignia en nuestra gestión de operaciones. Este esquema me gusta mucho y me gusta más compartirlo, el concepto de la anatomía del incidente en la gestión de operaciones. ¿Qué es la anatomía del incidente? Es quizás el concepto o uno de los conceptos claves en materia de gestión de seguridad de procesos. No es nada más de ver todo lo que tiene que pasar para llegar al evento de pérdida, para llegar al evento, para llegar a la emergencia. Y cuando digo qué es todo lo que tiene que pasar, es dejar de operar bien. ¿No? La primera fase, operación normal, donde están nuestros procedimientos, asumiendo que sean los correctos, los adecuados, los suficientes, nuestra gestión de activos, nuestro sistema de control estable, ¿no? Etcétera. Si eso no funciona, ocurre la causa inicial, ocurre la desviación, una alta presión, una alta temperatura, un bajo o alto flujo, dependiendo de la variable que quieran ver. Ocurre la desviación, todavía no hay el evento, pero ya se presentó una desviación. Pero como no tenemos el enfoque o no tenemos la disciplina, dejamos que continúe, por ahí aparece la alarma, las reseteas y la vida continúa, ¿no? Pero como el proceso es tan noble, el proceso se protege solo. Muchas de nuestras instalaciones pues tiene un sistema integrado de seguridad, el famoso SIS, con sus funciones instrumentadas de seguridad, con sus alarmas, sus enclavamientos o sus paros automáticos. Entonces el sistema, si está bien diseñado y si esos sistemas instrumentados están operativos, y digo operativos porque muchas veces están bypaseados o están fuera de servicio, si están operativos y la lógica de protección está bien diseñada, pues el proceso es como que interpreta, hey, hay una desviación, hay una sobrepresión. Ya activé la alarma, pero sigue creciendo. Ok, paro el sistema. Paro el sistema porque lo llevo a su modo seguro, lo protejo. Y el sistema interpreta que la acción humana no fue suficiente, entonces protejo. Ese es el objetivo del sistema de enclavamientos, el objetivo del SIS, ¿no? Lo protejo, pero protegeré aquello que esté diseñado para actuar. Lo que no, obviamente el sistema instrumentado no lo va a ver. Pero a veces eso no es suficiente. ¿Y no es suficiente por qué? Porque ese sistema que debió funcionar, no lo adecuo, no lo mantengo, o trabajo con alarmas o interlocks o paros bypaseados, ¿no? Bypaseados significa deshabilitados. Entonces, por más alarma o señal que tenga, pues no actúa, ¿no? Y lo tengo deshabilitado porque está descalibrado el instrumento, porque no llegó el repuesto, etcétera, etcétera. Y cuando lo necesito, no funciona. Entonces, encima que dejo de operar bien, ese sistema que diseñé, que implementé, que invertí para que me proteja, no funcionó. Y recién ahí llega el evento. Recién ahí ocurre la emergencia. Y ya cuando estamos en la zona roja, ya cuando estamos en emergencia, simplemente es minimizar pérdida. Ya ocurrió la emergencia. Ya lo ponemos, no podemos ni retomar la operación normal, ni mucho menos proteger una desviación. Ya ocurrió la emergencia. Y ahí solamente lo que nos toca, y digo solamente, es porque tenemos que solamente minimizar la pérdida. Entonces, ¿los eventos ocurren por mala suerte? No. Estadísticamente, no. ¿Ocurren porque algo está en contra nuestra? Tampoco, mucho menos. Ocurren porque dejamos de hacer las cosas bien y porque no cuidamos o no mantenemos aquello que diseñamos para que nos proteja.
desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista de automatización. Entonces, como se dice, no le pidamos peras al olmo. O sea, ¿por qué nos ocurren los accidentes? Porque muy probablemente, primero, hemos dejado de hacer algo o algo no estamos haciendo de manera suficiente para llevar una operación normal, estable, y encima algo o alguna protección no funcionó o nuestras protecciones son insuficientes y ya tendría que remitirme al origen de la gestión integral de riesgos. Si nuestras protecciones, nuestras salvaguardas, nuestros automatismos no son suficientes, pues tendría que auditar y revisar, a ver, dame tu HACCP, dame tu what if, para ver cómo analizaste esto y ver qué acciones o decisiones tomaste. De repente el análisis sí pidió que lo implementes, pero después de 5 años no lo implementas y vienes postergando y relegando esa implementación. Bueno, te ganó el evento y tendrás que rendir cuenta. Entonces, la gestión operativa tiene que ver de todo esto. La seguridad funcional, la seguridad intrínseca, la seguridad industrial, la seguridad de procesos es parte relevante de la operación. ¿Por qué? Porque si yo evito desviaciones, evito el evento y me mantengo la operación normal, pues obviamente voy a lograr mis objetivos de productividad, de sostenibilidad, de optimización, etcétera, etcétera. Pero si no cumplo con esto, pues las interrupciones operacionales van a ser el pan de cada día y voy a formar parte de esa estadística que Marsh envía cada 2 años, o otras, ¿no?, que tengan de referencia. Así que les pido que siempre tengan en mente este concepto de la anatomía del incidente. ¿Ya? Para llegar al evento de pérdida, miren todo lo que tiene que fallar. Entonces, no permitamos que falle. Enfoquemos nuestra gestión operativa en mantener esto. Y les aseguro que la probabilidad de que ocurra un evento será mínima. Muchas veces también dentro de nuestra gestión operativa nos vamos a encontrar con proyectos de ampliación, proyectos de implementación, nuevos proyectos que van a convivir con nuestra operación, ¿no? Los famosos proyectos Brownfield, ¿no?, como le llaman. Entonces, para hablar de gestión de proyectos, pues en nuestra industria normalmente hablamos de dos metodologías principales: la FEL y la que sigue, la del PMBOK, ¿no? O la de la PMBOK, como prefería. Entonces, cuando hablamos de metodología FEL, muy utilizada, ampliamente aplicada en nuestra industria, hablamos de lo que se llama front-end loading, o el frente de carga inicial, por sus siglas en inglés, por eso es FEL, ¿no? Que tiene 3 fases bien identificadas. FEL 1, fase 1 es cuando identificamos la necesidad y la evaluación de la oportunidad del proyecto. Es la base o la razón de ser del proyecto, ¿no? ¿Por qué este proyecto debo implementarlo? ¿Por qué se debe hacer? ¿Cuál es el fundamento, el sustento para poder hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad o cuál es el riesgo que mitigo con este proyecto? Y es como que evaluamos la viabilidad del proyecto, ¿no? En la fase 2, si el proyecto es viable, si el proyecto, conceptualmente hablando, aprovecha una oportunidad o mitiga un riesgo, pues comenzamos a desarrollarlo. Ya comenzamos, como se dice, a aterrizar el proyecto. Y comenzamos a desarrollar su alcance y su ingeniería inicial. Otros le llaman conceptual, inclusive básica o básica avanzada. Normalmente llegas a conceptual, donde ya aterrizas esa necesidad, donde ya aterrizas ese proyecto, validas el concepto del proyecto. Ya no solamente es necesidad de oportunidad o mitigación de riesgo, ahora ya ese proyecto tiene forma, ¿no? Ya sabes qué proceso es, qué capacidad es, qué estructura básica va a tener, etcétera, etcétera. Ya es como que, ok, ahora sí ya entiendo mejor y obviamente ya puedo afinar mucho más estimaciones de costo, de alcance, ¿no? De prestancia, inclusive tecnologías o modos o tipos de proceso a elegir. Y cuando eso está, pasamos a la siguiente fase, que es la fase 3 o FEL 3, donde ya desarrollo la ingeniería necesaria para entrar en una fase EPC, para entrar en una fase constructiva.
¿no? Donde ya desarrollo ingeniería básica, probablemente llegue también ingeniería de detalle, también donde ya pues tengo el proyecto desarrollado. Ya tengo ya el proyecto afinado, ya sé, inclusive ya tengo un perfil de costeo mucho más preciso, un alcance más definido, y con eso salgo a licitar probablemente o desarrollar todo lo que es ingeniería, procura y construcción, un EPC, ¿no? De repente, si lo gestiono a través de un contrato EPC, será el input para la especificación y la evaluación de proveedores que entrarán a la etapa EPC, ¿ya? Esa es, en resumen, la metodología FEL, muy ampliamente usada en nuestra industria. Como que también la metodología PMBOK, que es transversal en nuestra industria y a muchas otras industrias, donde antes se hablaba de campos de aplicación, ¿no? Ahora, en la versión 8, porque ya estamos en la versión 8, hasta hace unos meses era la versión 7, hablamos de principios de gestión de proyectos, ¿no? Hablamos de 12 principios, ¿no? Ya no hablamos de campos de dominio, campos de aplicación. Y estos dominios de desempeño están agrupados de manera bastante similar a lo que usualmente hablábamos de gestión de calidad, gestión de riesgo, recuerdan a los campos de aplicación. Hablamos de igual de partes interesadas, hablamos más de equipo. La versión 7 y la versión 8 están mucho más enfocadas en la gestión organizacional, en la gestión de personas, de competencias. Imagínense, o sea, tiene un enfoque bastante similar a lo que les mencionaba de la gestión del talento como parte importante o primordial en la gestión operacional en nuestras actividades. Bueno, el PMBOK coincide en ese aspecto, desarrolla mucho, se enfoca mucho en no solamente el esquema organizacional, no solamente en el diseño de la organización, lo que antes era la OBS, por ejemplo, ¿no? En las versiones anteriores, sino habla de competencia, habla mucho de asegurar o definir las competencias del equipo, ¿no? Otra diferencia es que antes hablábamos de gestión estructurada, ¿no? Y etapa uno prerequisito para la etapa 2 y así, ¿no? Una etapa dependiente de otra o etapas dependientes de otra, ese es el enfoque estructurado. En la versión 7 y mucho más en la 8, ahora se incorpora con mucho más énfasis las famosas metodologías ágiles o las metodologías Scrum, por ejemplo, ¿no? Que antes no se hablaba. Si uno revisaba la versión 5 para atrás, la versión 6 ya hablaba algo de versiones ágiles, pero muy incipientemente, pero de 5 atrás, nada. Entonces, ahora en la versión 8 que ya salió, pues es casi 50-50, 50-50, 50 enfoque estructurado, 50 enfoque ágil. Enfoque ágil en nuestra industria se aplica, sí, no es limitativo, tampoco es prerrogativo de una determinada actividad, pero todavía en nuestro sector predomina las metodologías estructuradas por el tipo de proyectos que llevamos, pero eso no implica que inclusive haya metodologías mixtas, que ya lo hay, ¿no? Con enfoque estructurado y ágil, dependiendo la complejidad del proyecto, ¿ya? Así que eso también es bueno tenerlo en referencia, porque una metodología no es mejor que la otra, es dependiendo del enfoque y los objetivos del proyecto, ¿ya? Eso para que también lo tengamos en cuenta. Y ya para terminar, recuerden que cuando evaluamos un proyecto, evaluamos muchos aspectos. Y dentro de esos aspectos está la operación. Sí, pero estoy conceptualizando un proyecto. Recién lo estoy diseñando, lo estoy evaluando. Sí, pero recuerda que nuestros proyectos en nuestra industria normalmente son activos de mediano o largo plazo. O sea, no construyes una planta de almacenamiento para que opere 5 años, para que opere décadas. Pero el ciclo de evaluación del proyecto, dependiendo de la dimensión del activo, pues dependerá eh, cuántos años lo tomes para evaluarlo. 10 años, 15 años. Recomiendo nunca irte más de 20 años, por más grande que sea el proyecto. Pierde perspectiva, vaticinar datos o pronosticar datos ya para 5 años en adelante es bastante desafiante. Imagínate anticiparte a 20 años. Hay que tener también bastante enfoque. Tampoco un enfoque muy pequeñito, ¿no? 5 años para una inversión de centenas de millones de dólares es una proyección muy corta, ¿no? Siempre recomiendo 10, 15 años, es una buena
una buena métrica, un buen frame time, como se dice, de evaluación del proyecto para poder anticipar o vaticinar algunos ciclos, ¿no? Sobre todo ciclos de cómo impactarían en la evaluación de un proyecto. Entonces, la operación es súper importante en la evaluación de un proyecto. Así como es súper importante definir el CAPEX correcto, el CAPEX preciso, que impacta muchísimo en el proyecto, pues también es importante tener claras las necesidades operativas de ese proyecto, porque el OPEX va a entrar en la línea de costo de costos, y el costo operacional es quizás la partida más importante en la estructura de costos de evaluación de un proyecto. Personal, insumos, mantenimiento, seguridad, etcétera, todo lo que sea la estructura de costo operacional impacta en el proyecto. Entonces, no tenerlo acotado, no definirlo, no tenerlo definido, pues le puede llevar a una evaluación equívoca del proyecto, ¿ya? Así que hasta en esa parte entra mucho la gestión operativa, nuestro conocimiento respecto a la gestión operacional de los proyectos en nuestro sector. Y al final, y ya con esto termino, para dar pase a las preguntas o comentarios que tengan, todo se resume a crear el mayor valor posible, a encontrar o crear el mayor valor de nuestra gestión operativa, que se medirá en rentabilidad, se medirá en valor actual neto, se medirá en valor económico agregado o adicional, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde nos enfocamos? En minimizar esos riesgos que hemos hablado, en minimizar esos impactos, ¿no? En minimizar esos eventos, esas interrupciones operacionales, ¿no? En minimizar esos costos de reparaciones reiteradas por una inadecuada estrategia o un descuido de nuestros activos, ¿no? O porque no tenemos procedimientos correctos y operamos de manera ineficiente o equívoca. O sea, cuando gestionamos esos riesgos es cuando tenemos la oportunidad de minimizar sus impactos, impactos negativos, y al minimizar esos impactos negativos, como ven en la gráfica, lo que hacemos es incrementar el valor. Generamos valor, creamos valor a través de la gestión operativa que lo hacemos día a día, que lo hacemos todos los días. Solamente que a veces necesitamos enfoque, necesitamos, como quien dice, a dónde apuntar. ¿Dónde son esos drivers que nos permiten llevar nuestra gestión a un nivel óptimo desde el punto de vista operacional? Y ya con eso termino, recuerden, tenemos que saber qué hacer y cómo hacer y hacerlo siempre bien. Recordar siempre que cuando hablamos de gestión operacional no solamente se refiere a operación propiamente dicho, se refiere a todas las disciplinas que hemos hablado y más, ¿no? Que todas las actividades se interrelacionan una respecto a otra y que todo tiene un fin común, crear valor. Crear valor a través de minimizar esos impactos, de gestionar esos riesgos para poder llevar el mayor valor posible para nosotros, para nuestra gestión y a la organización para la cual trabajamos o para nuestra propia organización si somos los inversionistas o etcétera. ¿De acuerdo? Bien, equipo, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, gracias por el tiempo y quedo presto para sus preguntas o comentarios. Listo, ingeniero, muchas gracias. Estimados, comenzamos con las preguntas, por favor, para que el ingeniero pueda ayudarnos. Pueden dejarlo en la cajita del chat para comenzar a leer. Estamos atentos. Muchas gracias. Aquí tengo dos comentarios. Uno de Israel dice, plan de trabajo es su base para plan de gestión, una de las bases. La planificación de las actividades, las planificaciones rutinarias y no rutinarias de corto o mediano plazo es la planificación que debe ser tu línea base. Es esperado tener cambios, sí, porque nuestras operaciones son dinámicas, pero tienen que ser la experiencia y tu conocimiento, tu dominio, te llevará a que esas desviaciones o cambios sean lo mejor posible, ya para que tu gestión sea mucho más predictiva. John Gago menciona, en gestión de procedimientos, entonces debo tener mis procedimientos, pero que estos, al agruparlos, cumplan con la lista mostrada, o sea, de todas las etapas estén respaldadas. Sí, buen comentario. O sea, primero, recuerda, lo primero que tengo que asegurar es que ningún aspecto de la operación o el proceso deje de estar soportado en uno o más procedimientos. O sea, todo tiene que estar formalmente establecido.
Segundo, el tipo, la calidad, la cantidad o tipología de procedimientos dependerá de tu proceso, la complejidad de tu proceso, pero normalmente siempre vas a tener un procedimiento de operación, siempre vas a tener un procedimiento para inspección o mantenimiento, siempre vas a necesitar un procedimiento de respuesta a emergencia, siempre vas a necesitar un procedimiento de respuesta a operativas específicas, procedimientos de arranque, parada, procedimientos no rutinarios, ¿no? Ya tú defines la calidad, cantidad o tipología de procedimientos que requieres para cubrir ese espectro o el alcance de tu proceso. Giancarlo Collazo. Hola, Giancarlo. Dice, buenas noches, Carlos. Me quedo con el pantallazo de gestión de procedimientos. Queda muy claro la importancia de los mismos, ya que de esta manera queda mapeado todos los aspectos de riesgos que podían presentarse. Gracias por el comentario, Giancarlo. Efectivamente, recuerden ese eslogan que a mí me gusta mucho, formalizar la operación. Tenemos que gestionar nuestras operaciones de manera formal y formal significa todo debidamente procedimentado, no para solamente registrar el paso a paso, sino para gestionar los riesgos asociados a esas actividades. Ahí está el quid del asunto. Listo, ingeniero, muchas gracias. Mientras se van realizando las consultas, quiero aprovechar en mencionar que los participantes que me están preguntando respecto al programa, les voy a mandar toda la información al interno para que puedan inscribirse. Y también quiero comentarles que este seminario es parte del programa de especialización en gestión de proyectos de hidrocarburos que tiene fecha de inicio el 20 de abril y la frecuencia de los días son los lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Listo, ingeniero. Entiendo que todo está claro. Le agradezco mucho la participación de este día. Igualmente a todos los asistentes. Muchas gracias. Los esperamos en clases. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches, ingeniero Carlos. Buenas noches a todos y éxitos. Muchas gracias. Igualmente. Buenas Igualmente, noches. muchas gracias, Carlos. Luego, cuídense. Abrazo.